Juan se bajó del Uber frente al Hotel Gran Palace, sombrero en la cabeza y maleta de cuero en la mano. Vestía camisa a cuadros, pantalones vaqueros y botas sencillas. Los empleados ni se inmutaron. En la recepción, el gerente Pedro lo miró de arriba abajo con desprecio. Nuestras habitaciones son demasiado caras para su perfil, dijo con arrogancia. Entonces llegó el desafío cruel. Si consigue pagar la peor habitación, le daré la suite. La humillación fue pública y brutal. Lo que Pedro no sabía era que acababa de desafiar al hombre equivocado, porque en pocos minutos toda la verdad sobre quién era realmente ese hombre sencillo haría temblar a todo el hotel. El contraste era flagrante. Mientras otros huéspedes bajaban de Mercedes, BMWs y Audis, vistiendo trajes italianos y cargando maletas de marca, Juan caminaba con una vieja maleta de cuero en las manos y una sonrisa tranquila en el rostro. Sus pasos eran firmes, seguros, de quien conocía exactamente su lugar en el mundo. En la recepción, el ambiente respiraba opulencia. Detrás del mostrador de caoba, 3 recepcionistas uniformados atendían con sonrisas profesionales. Pero cuando Juan se acercó, algo cambió en el aire. La recepcionista más joven, Ana, intercambió una mirada discreta con su colega. Una sonrisa forzada sustituyó a su habitual expresión acogedora. El segundo empleado, un joven rubio de unos 25 años, fingió estar ocupado con papeles importantes. Fue entonces cuando Pedro, el gerente del hotel, salió de su despacho. Pedro tenía 42 años, el pelo engominado hacia atrás, un impecable traje gris y una arrogancia que saltaba a la vista. Había trabajado en hoteles de lujo durante 15 años y se enorgullecía de saber identificar quién pertenecía o no a ese ambiente. Sus ojos recorrieron a Juan de arriba abajo, como un escáner calculando valor y procedencia. Buenas tardes, dijo Juan, quitándose el sombrero educadamente. Quisiera una habitación para 3 noches. La sonrisa de Pedro no llegó a sus ojos. Era una sonrisa que Juan conocía bien. La había visto en bancos, tiendas caras, restaurantes refinados. La sonrisa de quien ya había juzgado y condenado. Claro, señor. Pedro hizo una pausa intencionada. ¿Tiene reserva? No, vengo directo del interior. Pensé que podría conseguir una habitación hoy mismo. Otros huéspedes comenzaron a prestar atención. Una señora elegante murmuró algo a su marido. Un empresario de traje azul marino dejó de mirar su móvil. La recepción, antes movida por actividades normales, ahora centraba su atención en ese encuentro improbable. Pedro consultó el ordenador con movimientos teatralmente lentos. Sus dedos tecleaban sin prisa, como si cada tecla fuera un martillo, construyendo un muro de humillación. Nuestras habitaciones son un poco específicas, dijo enfatizando la palabra con desdén. Solo tenemos suites disponibles, cuestan 2.800 euros la noche. La cantidad fue pronunciada como una sentencia final. Pedro esperaba ver a Juan retroceder, balbuceando disculpas, tal vez alegando que se había equivocado de hotel. Algunos otros empleados se acercaron discretamente, curiosos por ver cómo se resolvería esa situación embarazosa. Juan solo asintió, como si el precio fuera perfectamente razonable. De acuerdo, puede reservarla para 3 noches. El desconcierto en el rostro de Pedro duró solo un segundo, rápidamente reemplazado por una sonrisa aún más cínica. Se inclinó ligeramente sobre el mostrador, adoptando una postura territorial que marcaba bien quién estaba al mando. Entiende que necesitamos garantías, ¿verdad? Tarjeta de crédito, comprobante de ingresos. Su voz subió un tono, asegurándose de que otros oyeran. Nuestros huéspedes suelen ser personas de cierto nivel. La frase cortó el aire como una navaja. Algunas conversaciones cesaron por completo. El silencio incómodo se extendió como ondas en un lago. Fue entonces cuando Pedro, sintiendo que tenía audiencia, decidió ir más lejos. ¿Sabe qué pasa, amigo? Pedro sonrió con una crueldad estudiada, saboreando cada palabra. Si consigue pagar la peor habitación, le daré la suite. El impacto fue inmediato. La señora del bolso caro se tapó la boca, consternada por la grosería. 2 hombres de negocios intercambiaron miradas incómodas. Una pareja joven cerca del ascensor se detuvo para observar la humillación pública.
Hasta los empleados parecieron avergonzados por la actitud de su jefe, pero ninguno se atrevió a intervenir. Pedro había cruzado una línea peligrosa, convirtiendo el prejuicio silencioso en humillación explícita. Esperaba risas de complicidad, quizás algún aplauso discreto de los demás huéspedes. En su lugar, encontró expresiones de desaprobación y una atmósfera pesada de consternación. Juan no perdió la compostura. Sus ojos, que habían visto mucho en la vida, se encontraron con los de Pedro con una calma que parecía irritarle aún más. No había rabia en esa mirada, solo una tranquilidad profunda de quien conocía exactamente su valor. ¿Cuál es el precio de la peor habitación?, preguntó simplemente, con voz firme y sin rastro de humillación. Pedro rió entre dientes, un sonido desagradable que resonó por la recepción. 800 euros, respondió, seguro de que estaba terminando ese numerito incómodo de una vez por todas. Lo que Pedro no sabía era que estaba a punto de protagonizar la mayor humillación de su carrera. Lo que no imaginaba era que el hombre frente a él poseía más dinero que muchos de los huéspedes del nivel que tanto adeudaba. Lo que Pedro no podía prever era que esa apuesta burlona se convertiría en el error más caro de su vida profesional. Juan metió la mano en el bolsillo trasero de sus vaqueros, un gesto sencillo que haría temblar a todo el Hotel Gran Palace en los próximos minutos. La justicia a veces llega vestida de forma muy sencilla. Pedro se sentía en la cima de su poder. Allí estaba él, gerente de uno de los hoteles más prestigiosos de la capital, poniendo a un intruso en su sitio delante de una audiencia de huéspedes ilustres. Era exactamente para momentos como este que había sido contratado, para mantener el nivel del establecimiento. 800 euros, repitió, saboreando cada sílaba. Al contado, por supuesto. Nuestro hotel no hace pagos a plazos. La palabra plazos fue pronunciada con tanto desdén que pareció ensuciar el aire refinado del ambiente. Algunos huéspedes se movieron incómodamente en sus asientos. Una ejecutiva rubia, que esperaba en el sofá, intercambió una mirada significativa con su colega, como diciendo, «¡Qué situación tan embarazosa!». Juan permaneció inmóvil, sombrero en mano, mirando directamente a los ojos de Pedro. No había desafío en esa mirada, ni sumisión, solo una tranquilidad profunda que comenzaba a irritar al gerente. «Está bien», dijo Juan simplemente. «Acepto la apuesta». Pedro parpadeó 2 veces, como si no hubiera oído bien. Esperaba súplicas, disculpas, quizás una retirada humillada. Cualquier cosa menos esa calma desconcertante. «¿Acepta, señor?». La voz de Pedro subió medio tono, revelando la primera fisura en su confianza. «Acepto. Si consigo pagar los 800 euros al contado, ¿me regala la suite?». «Eso ha dicho, ¿verdad?». La recepción estaba ahora en completo silencio. Hasta los empleados habían dejado de hacer lo que estaban haciendo para prestar atención a la conversación. La situación se había escapado del control de Pedro, pero ya no podía echarse atrás ante toda aquella gente. «Perfecto», dijo, forzando una sonrisa confiada. «Pero cuando no consiga pagar, tendrá que marcharse inmediatamente. Y por favor, use la salida de atrás. No queremos más bochornos». La crueldad innecesaria de la última frase hizo que algunos huéspedes intercambiaran miradas de reproche. Un hombre de unos 60 años, claramente molesto, murmuró a su esposa, «¡Qué falta de educación!». Pero Pedro estaba ciego por su propia arrogancia, incapaz de percibir que estaba cavando un hoyo cada vez más profundo. Juan asintió con calma y comenzó a caminar hacia el sofá más cercano, donde dejó su maleta de cuero. El movimiento provocó un pequeño escalofrío en la recepción. Todas las atenciones siguieron cada paso del ranchero, como si asistieran a un duelo del oeste. «¿Qué está haciendo?», preguntó Pedro, con la voz aguda traicionando nerviosismo. «Voy a sentarme un rato», respondió Juan, acomodándose en el sofá con la naturalidad de quien está en su propia casa. «Necesito organizar los documentos». La idea de que ese hombre sencillo pudiera tener realmente 800 euros para pagar al contado, comenzó a generar una pequeña semilla de duda en la mente de Pedro, pero apartó el pensamiento rápidamente. Imposible. Nadie que llegara en Uber vestido de esa manera tendría tanto dinero en efectivo. Mientras tanto, Juan abrió tranquilamente su maleta. El sonido de la cremallera resonó en un ambiente silencioso, como un tambor anunciando el inicio de una batalla. Dentro de la maleta, organizados con cuidado militar,
había documentos, algunas mudas de ropa sencilla, un estuche de cuero viejo y un sobre pardo. Pedro observaba, intentando mantener la expresión confiada, pero sus ojos traicionaron un punzante de curiosidad mezclada con aprensión. ¿Qué demonios había en ese sobre? Juan sacó el sobre con la misma calma de siempre y comenzó a contar algo que había dentro. Sus manos trabajaban con precisión, organizando lo que fuera en pequeñas pilas sobre la mesa de centro. «Dios mío», susurró una señora cercana a su marido. «Está contando dinero». La información se extendió por la recepción como fuego en pasto seco. Cabezas se volvieron, conversaciones se detuvieron, smartphones se apuntaron discretamente hacia el sofá donde Juan trabajaba metódicamente. Pedro sintió el primer apretón en el pecho. Sus manos comenzaron a sudar dentro de los guantes invisibles de la ansiedad. Aún así, mantuvo la postura altiva. «Solo dinero no basta», gritó a través de la recepción, intentando recuperar el control de la situación. «También hacen falta documentos. DNI, NIF, comprobante de ingresos». Juan levantó los ojos del sobre y sonrió por primera vez desde que había llegado. Era una sonrisa suave, casi paternal, que hizo a Pedro sentirse inexplicablemente pequeño. «No se preocupe, joven, lo tengo todo aquí». La palabra joven, dicha con tanta naturalidad y cariño, desordenó por completo el guión que Pedro había planeado. ¿Cómo podía ese hombre mantener tanta dignidad ante tanta humillación? ¿Por qué no estaba cohibido, nervioso, derrotado? Fue entonces cuando Juan se levantó y caminó de vuelta al mostrador. En sus manos, un fajo de billetes organizado y una cartera de cuero gastada. Sus pasos sonaron como campanadas, anunciando algo monumental. 800 euros, dijo, poniendo el dinero sobre el mostrador con la misma naturalidad con la que se pide un café. Contaditos. El ambiente explotó en murmullos. Pedro se quedó mirando el dinero como si fuera una serpiente venenosa, a punto de atacarle. Sus planes de humillación pública acababan de derrumbarse como un castillo de naipes, pero lo peor estaba por venir. El silencio era ensordecedor. Pedro miraba fijamente los billetes de 50 euros y 100 euros organizados sobre el mostrador, como si fueran pruebas de un crimen que no conseguía comprender. Sus manos temblaron ligeramente cuando se inclinó para examinar el dinero más de cerca. ¿Estos son 800 euros?, preguntó, con la voz saliendo más aguda de lo que pretendía. Exactamente, respondió Juan, sacando sus documentos de la cartera de cuero. DNI, NIF. Y aquí tiene también mi carné de conducir, por si lo necesita. Pedro cogió los documentos con dedos que ahora sudaban visiblemente. Juan Mendonca da Silva, 54 años, natural de Uberaba, Minas Gerais. Todo parecía normal, común, exactamente lo que esperaba de un paleto del interior. Pero el dinero allí delante contaba una historia diferente. La recepcionista Ana se acercó discretamente, curiosa por ver los documentos. Otros empleados también se posicionaron estratégicamente para observar el desarrollo de la situación. Lo que había comenzado como una humillación rutinaria se estaba transformando en algo completamente inesperado. ¿De dónde ha venido este dinero?, preguntó Pedro, intentando recuperar algo de control sobre la situación. La pregunta cortó el aire como un tiro. Varios huéspedes se volvieron completamente hacia la escena, abandonando cualquier pretensión de discreción. Una ejecutiva dejó de leer correos en su móvil. Una pareja de empresarios dejó su conversación a medias. Hasta el personal de limpieza detuvo sus actividades para observar. Juan sonrió de nuevo, esa misma sonrisa paternal que desarmaba completamente a Pedro. «Es dinero honrado, joven. Lo gano con el sudor de mi trabajo». «¿Qué tipo de trabajo?», insistió Pedro, ahora claramente buscando alguna irregularidad, alguna forma de descalificar ese pago y salvar su imagen ante los clientes. «Soy ganadero», respondió Juan simplemente. La respuesta provocó risitas ahogadas entre algunos huéspedes. Pedro sintió una oleada de alivio. «¿Ganadero?, claro. Probablemente algún pequeño productor rural que había vendido algunas cabezas de ganado y ahora se creía con derecho a frecuentar hoteles de lujo». «Ganadero», repitió Pedro, recuperando parte de su arrogancia. «¿Y qué hace un ganadero en un hotel como este?». La pregunta fue hecha con tanto desdén que algunas personas en la recepción se movieron incómodamente en sus asientos.
Un hombre de traje azul marino murmuró algo a su esposa sobre falta de educación, pero Pedro estaba decidido a recuperar el control de la situación. «Vengo para la subasta», respondió Juan con calma. «¿Qué subasta?» «La subasta de reproductores de élite es mañana en el centro de convenciones». Pedro frunció el ceño. No conocía detalles sobre subastas de ganado, pero imaginaba que eran eventos pequeños, rurales, frecuentados por gente sencilla como el hombre frente a él. «¿Y cuánto piensa gastar en esa subasta?», preguntó cargando la palabra de ironía. «Depende de los animales disponibles», respondió Juan, «pero he traído suficiente para algunos buenos reproductores». «¿Y cuánto cuesta un reproductor de esos?». Juan hizo una pausa, como si estuviera calculando mentalmente. «Varía mucho, desde cientos de miles hasta cifras que llegan a los millones, dependiendo de la línea genética». La información cayó como una pequeña bomba en la recepción. Algunas conversaciones bajaron el tono. Los móviles se guardaron. Todas las atenciones se volvieron hacia Juan con una intensidad renovada. Pedro rió fuerte, un sonido forzado e incómodo. «Disculpe, ¿pero me está diciendo que un toro cuesta millones de euros?» «Reproductores de élite, sí. Los mejores pueden alcanzar valores impresionantes». «¿Y piensa comprar varios si los precios son buenos?» «Sí». Pedro negó con la cabeza como si estuviera lidiando con un enfermo mental. «Amigo mío, usted ha llegado aquí en Uber vestido así», hizo un gesto despectivo hacia la ropa de Juan. «Y quiere hacerme creer que va a gastar fortunas en ganado». La recepción estaba ahora en suspenso total. Era como ver un accidente de coche en cámara lenta. Todos sabían que algo terrible estaba a punto de suceder, pero nadie podía desviar la mirada. «No estoy pidiendo que crea nada», respondió Juan, con la voz aún calmada, pero con una firmeza nueva. «Solo quiero la habitación que prometió». Pedro se inclinó sobre el mostrador, adoptando una postura intimidatoria. «Escuche bien, señor ganadero. No sé qué tipo de fantasía es esta, pero aquí somos un hotel serio. Atendemos a gente seria, con dinero serio. No a gente que viene a contar historias de toros millonarios». Algunos huéspedes comenzaron a moverse incómodamente. La situación se estaba saliendo claramente de control. Una señora mayor susurró a su marido: «Este gerente está siendo muy grosero». Pero Pedro estaba perdido en su propia arrogancia, incapaz de notar que estaba cavando un hoyo cada vez más hondo. «El dinero está ahí en el mostrador», dijo Juan, señalando los billetes. «Usted hizo una apuesta. Un hombre de palabra cumple sus apuestas». «¿Hombre de palabra?». Pedro rió con crueldad. Un hombre de palabra no inventa historias de toros millonarios para hacerse el importante. Fue entonces cuando Juan hizo algo que nadie esperaba. Volvió a su maleta, buscó unos segundos y regresó con un smartphone sencillo y desgastado por el uso. «¿Puedo hacer una llamada?», preguntó educadamente. «¿Llamada a quién?», replicó Pedro con sospecha. «A mi contable, él puede aclarar algunas cosas». Pedro dudó. La situación se le estaba escapando completamente del control, pero se había expuesto tanto que ya no podía echarse atrás. Toda la recepción del hotel estaba observando. Retroceder ahora sería admitir que había cometido un error terrible. «Puede llamar», dijo, intentando sonar confiado. «Pero cuando ese cuentito no se confirme, se va de aquí inmediatamente». Juan asintió y marcó un número. La llamada sonó en manos libres y la voz de un hombre atendió al otro lado. «Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal el evento allí en la capital?». «Buenas tardes, doctor Fernando. Estoy bien, gracias. ¿Puedo hacerle una pregunta sobre nuestros preparativos para mañana?». La conversación que siguió cambiaría para siempre la vida de todos los presentes en esa recepción. «Doctor Fernando», continuó Juan, manteniendo el teléfono en manos libres para que todos pudieran oír, ¿puede recordarme el presupuesto que separamos para la subasta de mañana?». La voz del contable resonó claramente en el ambiente silencioso. «Claro, Juan, tenemos una reserva considerable preparada para las pujas. Dijiste que querías tener un margen cómodo para las adquisiciones importantes». Un silencio creciente se apoderó del ambiente. Pedro sintió como si el suelo comenzara a temblar bajo sus pies.
El tono profesional y respetuoso del contable era innegable. Perfecto, dijo Juan con calma. ¿Y los pagos, cómo funcionan como siempre? Transferencia bancaria o Bizum, como de costumbre. También tiene la tarjeta de empresa para posibles necesidades menores. Gracias, doctor Fernando. Hasta luego. Juan colgó el teléfono y lo volvió a guardar en el bolsillo. La recepción permanecía en silencio mortal. Todos los presentes lo miraban como si estuvieran viendo algo extraordinario materializarse ante sus ojos. Pedro estaba pálido. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba mantener su postura altiva. Esto no prueba nada, tartamudeó Pedro, desesperado por mantener algo de control sobre la situación. Cualquiera puede pedirle a alguien que finja ser contable. La acusación fue tan desesperada y patética que provocó murmullos de desaprobación entre los huéspedes. Una ejecutiva negó con la cabeza en clara reprobación. Un hombre de negocios susurró a su esposa, vergüenza. Juan sonrió de nuevo, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Un toque de diversión, como si por fin se estuviera permitiendo disfrutar de la situación. Tiene razón, dijo. Las palabras son solo palabras. ¿Qué tal algo más concreto? Juan volvió a su maleta y sacó una carpeta de cuero negro. De ella sacó unos papeles doblados con cuidado, regresó al mostrador y extendió los documentos a Pedro. Extracto bancario de la semana pasada, dijo simplemente. Pedro tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron los números una vez, 2 veces, 3 veces. El saldo en la cuenta corriente le hacía arder los ojos, una cantidad de 7 dígitos que comenzaba con 3. Pero no era solo eso. El historial mostraba movimientos que hicieron a Pedro tragar saliva, transferencias de cientos de miles de euros, pagos a proveedores, compras de equipos agrícolas que costaban más que coches de lujo. Esto debe estar falsificado, murmuró Pedro, pero su voz ya no tenía convicción. Sabía que se estaba aferrando a argumentos cada vez más frágiles. Puede llamar al banco y confirmarlo, ofreció Juan. Tengo aquí la tarjeta de mi gestora. La oferta se hizo con tanta naturalidad que Pedro sintió que las piernas le flaqueaban. Miró alrededor de la recepción y se dio cuenta de que se había convertido en el centro de una escena vergonzosa. Todos los huéspedes lo observaban con una mezcla de consternación y desaprobación. Fue entonces cuando llegó al hotel una pareja elegante, él con un traje italiano impecable, ella con un vestido que claramente había costado una fortuna. El hombre se dirigió directamente al mostrador, pero se detuvo bruscamente al percibir la tensión en el ambiente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el hombre, mirando alternativamente a Pedro y a Juan. Pedro vio una oportunidad para recuperar algo de prestigio. Solo un pequeño malentendido, doctor Ricardo, dijo, forzando una sonrisa profesional. Nada que comprometa nuestros servicios. El doctor Ricardo miró a Juan y sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Juan. Juan Mendonca. Juan se giró sorprendido y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Doctor Ricardo, qué sorpresa encontrarle aquí. Los dos hombres se saludaron calurosamente, con abrazos y palmadas en la espalda, típicos de viejos conocidos. Pedro observaba la escena con creciente horror. ¿Cómo van los negocios?, preguntó el doctor Ricardo. Supe que hiciste algunas adquisiciones importantes en la última subasta de Sao Paulo. Conseguí algunos reproductores interesantes, confirmó Juan modestamente. La genética de esos animales marcará la diferencia en el rebaño. Pedro sintió que el mundo se le caía encima. Allí estaba uno de los huéspedes más importantes del hotel, conociendo y respetando claramente al hombre al que había pasado los últimos 20 minutos humillando públicamente. ¿Y? Preguntó Juan, ¿sigues criando esos caballos árabes? Siempre, respondió el doctor Ricardo. De hecho, tengo un potro que podría interesarte, hijo de uno de mis mejores reproductores. ¿Qué linaje? ¿Al-Rashid? ¿Lo recuerdas? Y la conversación continuó naturalmente, pero cada palabra era como una puñalada al orgullo de Pedro. Los nombres, los valores implícitos, el respeto mutuo, todo indicaba que había juzgado completamente mal. El doctor Ricardo finalmente se dirigió a Pedro y su expresión cambió por completo al darse cuenta de la evidente consternación en el rostro del gerente. Pedro,
espero que esté tratando a mi amigo con el respeto que merece, dijo con una voz cargada de una autoridad que hizo tragar saliva al gerente. Claro, claro, balbuceó Pedro. Solo estábamos resolviendo algunos detalles del alojamiento. ¿Qué detalles?, preguntó el doctor Ricardo, claramente desconfiado. Juan intervino con su calma característica. El joven aquí hizo una apuesta conmigo, explicó. Si conseguía pagar 800 euros al contado por la habitación más sencilla, él me daría la suite gratis. El doctor Ricardo miró a Pedro con una expresión que mezclaba incredulidad y desaprobación. ¿Hiciste una apuesta con Juan Mendonca? La forma en que pronunció el nombre, con respeto, casi reverencia, hizo a Pedro darse cuenta de que había cometido un error mucho mayor de lo que imaginaba. Yo no lo sabía. ¿No sabías qué? El doctor Ricardo estaba visiblemente irritado ahora. ¿No sabías que estabas tratando con uno de los ganaderos más respetados del país? Cada palabra del doctor Ricardo era como un martillo, demoliendo los últimos vestigios de la dignidad profesional de Pedro. Toda la recepción observaba su destrucción pública con una mezcla de fascinación y horror. Juan puso una mano en el hombro del doctor Ricardo. Calma, amigo. El chico solo estaba haciendo su trabajo, pero el doctor Ricardo no estaba dispuesto a dejarlo pasar. ¿Haciendo su trabajo, humillando a clientes basándose en la apariencia? Pedro, ¿sabes quién es este hombre? Pedro negó con la cabeza derrotado. Entonces permíteme presentarte, dijo el doctor Ricardo, con la voz cargada de una solemnidad que hizo que toda la recepción prestara aún más atención. Este es Juan Mendonca da Silva, propietario de la finca Vale do Ouro, una de las operaciones ganaderas más respetadas del país. La revelación cayó sobre Pedro como una avalancha. Vale do Ouro, murmuró una señora en el sofá cercano. ¿No es esa la finca que siempre aparece en los reportajes sobre agronegocios? Exacto, confirmó el doctor Ricardo, claramente satisfecho de ver el reconocimiento crecer en los rostros de los presentes. Juan es referencia en mejora genética bovina. Sus animales se exportan a varios países. Pedro estaba blanco como el papel. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse en el mostrador para no caerse. La realidad se estaba derrumbando sobre él como un edificio en demolición. Cada palabra del doctor Ricardo era un martillazo a los últimos vestigios de su arrogancia. ¿Has oído hablar del programa que desarrolló?, continuó el doctor Ricardo, dirigiéndose ahora a todo el ambiente. Revolucionó la genética bovina en Brasil. Algunos huéspedes comenzaron a susurrar entre ellos. Una ejecutiva consultó rápidamente su móvil, probablemente buscando información. Un hombre de negocios murmuró a su esposa, Vale do Ouro. Ese nombre me resulta familiar. Ah, déjalo, Ricardo, dijo Juan, haciendo un gesto discreto con la mano, como intentando evitar el tema. No lo voy a dejar, exclamó el doctor Ricardo. Juan desarrolló técnicas que se estudian en universidades internacionales. El impacto fue inmediato. Varios huéspedes se detuvieron por completo en sus actividades para prestar atención a la conversación. La ejecutiva que consultaba el móvil exclamó en voz baja, «Dios mío, es verdad. Está aquí en los resultados de la investigación». Pedro sentía como si estuviera en una pesadilla. Universidades internacionales, técnicas revolucionarias. El hombre al que había humillado durante los últimos 20 minutos era una referencia mundial en su campo. Doctor Ricardo, por favor, intervino Juan, visiblemente avergonzado por la atención. ¿No es necesario? Si es necesario, exclamó el doctor Ricardo, ahora claramente indignado por el trato que Juan había recibido. Este hotel necesita saber con quién está tratando. Pedro intentó recuperar algo de control de la situación. Yo no lo sabía. Si usted se hubiera identificado. ¿Identificado? El doctor Ricardo le interrumpió bruscamente. ¿Juan debería identificarse para ser tratado con educación básica? ¿Qué clase de establecimiento están dirigiendo aquí? La pregunta cortó el aire como una cuchilla. Otros huéspedes comenzaron a mirar a Pedro con clara desaprobación. Una señora mayor negó con la cabeza en señal de reproche. La pareja de empresarios intercambió miradas significativas, como si estuvieran cuestionando la calidad del hotel. Fue entonces cuando la recepcionista Ana se acercó tímidamente a Pedro.
Señor Pedro, le susurró. Hay un señor aquí que dice que necesita hablar con urgencia con el señor Juan. Pedro se giró y vio a un hombre de unos 40 años, traje oscuro, acercándose rápidamente. Llevaba una carpeta de cuero y tenía la postura confiada de quien está acostumbrado a manejar grandes negocios. Señor Juan, el hombre se dirigió directamente al ganadero. Soy Marcos Oliveira, de Oliveira y Asociados Subastas. Necesito hablar con usted sobre algunos lotes de mañana. Juan saludó al hombre calurosamente. Marcos, ¿cómo estás? ¿Algún problema con el evento? No, exactamente un problema, respondió Marcos, abriendo su carpeta. Es que hemos recibido algunas ofertas anticipadas para reproductores que sabemos que son de su interés. Queremos darle preferencia antes de abrir a otros compradores. Toda la recepción dejó de respirar. Ofertas anticipadas. Preferencia para compras. Para Juan, ¿qué valores estamos hablando? Juan frunció el ceño. Bastante por encima de la media del mercado, continuó Marcos. Algunos lotes ya han recibido propuestas por valor de millones. Pedro tuvo que sentarse. Sus piernas simplemente ya no le sostenían. Millones por animales que Juan estaba interesado en comprar. Y el hombre al que había tratado como a un mendigo estaba discutiendo esos valores como si fueran perfectamente normales. Lo pensaré, dijo Juan. Necesito evaluar los animales personalmente antes de tomar cualquier decisión. Claro, respondió Marcos. ¿Se está alojando aquí? ¿Puedo recogerle mañana temprano para ir juntos al centro de exposiciones? En realidad. Juan miró a Pedro con una sonrisa suave. Todavía estoy resolviendo algunos detalles del alojamiento. Marcos siguió la mirada de Juan y se dio cuenta inmediatamente de la tensión en el ambiente. ¿Algún problema, señor Juan? El doctor Ricardo se adelantó para responder. El gerente aquí hizo una apuesta con Juan. Si conseguía pagar 800 euros al contado por la habitación más barata, ganaría la suite gratis. Marcos miró a Pedro con una expresión de incredulidad absoluta. Una apuesta con Juan Mendonca. Soltó una risa incrédula. Sabe que es uno de nuestros mayores clientes, ¿verdad? La información golpeó a Pedro como un puñetazo en el estómago. Uno de los mayores clientes de la subasta más importante de la región. De hecho, continuó Marcos, el señor Juan suele hacer inversiones significativas en nuestros eventos. En la última subasta en Sao Paulo, sus adquisiciones movieron cifras impresionantes. La recepción estaba ahora en completo silencio. Hasta el personal de limpieza había dejado de trabajar para escuchar. La dimensión del error de Pedro se hacía más clara con cada revelación. Juan, sin embargo, se mantuvo con su calma característica. Marcos, doctor Ricardo, agradezco el apoyo, pero vamos a resolver esto con tranquilidad, dijo, volviéndose hacia Pedro. El chico hizo una apuesta. Yo pagué los 800 euros. Ahora él cumplirá su palabra. Pedro miró el dinero todavía esparcido sobre el mostrador. 800 euros, que representaban menos de lo que Juan gastaba probablemente en una sola comida de negocios. Había apostado contra un hombre que movía fortunas sin pestañear. La suite, murmuró Pedro, con la voz casi inaudible. ¿Cómo?, preguntó Juan educadamente. La suite presidencial, repitió Pedro más alto esta vez. Está a su disposición. Pero Juan aún no había terminado y la mayor revelación estaba por llegar. Juan caminó tranquilamente hasta donde había dejado su maleta y sacó de ella una carpeta de cuero marrón, claramente antigua, pero bien cuidada. El silencio en la recepción era absoluto. Cada movimiento del ganadero era observado con la intensidad de quien asiste al desenlace de una película de suspense. Antes de aceptar la suite, dijo Juan, volviendo al mostrador, necesito aclarar una cosa. Pedro lo observaba con los ojos muy abiertos, como un animal acorralado, que no sabía de dónde vendría el próximo golpe. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba mantener algo de compostura ante los huéspedes y empleados. Usted tenía razón en una cosa, continuó Juan, abriendo la carpeta. Realmente debería haberme identificado desde el principio. El doctor Ricardo y Marcos intercambiaron miradas curiosas. ¿Qué más podía revelarse? ¿Qué podría ser más impresionante que lo ya dicho?
Juan sacó de la carpeta un documento oficial con sellos y timbres que brillaban bajo las luces. Extendió el papel a Pedro, quien lo tomó con manos temblorosas. Léalo en voz alta para que todos lo oigan, sugirió Juan con gentileza. Pedro miró el documento y su rostro palideció aún más. Si eso fuera posible, sus manos comenzaron a temblar tanto que el papel se agitaba como una hoja al viento. Yo no puedo, tartamudeó. El doctor Ricardo se acercó y tomó el documento de las manos de Pedro. Déjeme ver eso, dijo, ajustándose las gafas. Sus ojos recorrieron el documento una vez, luego otra, y entonces se abrieron de sorpresa total. Dios mío, Juan, no me contaste esto. ¿Qué es?, preguntó Marcos con curiosidad. El doctor Ricardo se aclaró la garganta y se posicionó para que todos pudieran oírle claramente. Certificado de propiedad, anunció solemnemente, registrado en el registro de la propiedad de la capital. La recepción se inclinó colectivamente hacia adelante, como un público, esperando el gran final de una presentación. Propiedad, Hotel Gran Palace, continuó el doctor Ricardo, con la voz creciendo en volumen y admiración. Propiedad, edificio Hotel Gran Palace y terreno adyacente, situado en la Avenida Paulista, 2847, el impacto fue como una explosión en la recepción. Varias personas gritaron de sorpresa. La ejecutiva dejó caer su móvil. Un hombre de negocios se atragantó con el café que estaba bebiendo. Pedro literalmente dio un paso atrás, necesitando apoyarse en la pared para no caerse. «¿Es el dueño del hotel?», exclamó una señora, con voz aguda por el shock. Marcos estaba boquiabierto, alternando la mirada entre el documento y Juan. «Juan, ¿cuándo compraste el Gran Palace?». «Hace 3 años», respondió Juan con calma, como si estuviera hablando del tiempo. El grupo anterior tenía dificultades financieras. Fue una inversión interesante. Pedro sintió como si el mundo girara al revés. Durante 20 minutos, había humillado, mofado y faltado al respeto al mismísimo dueño del hotel donde trabajaba. El hombre que firmaba indirectamente sus nóminas. El hombre que podría despedirle con un simple gesto de cabeza. «¿3 años?», murmuró Pedro para sí mismo. «¿3 años?». «Exacto», confirmó Juan. «Desde entonces, sigo los informes mensuales sobre el funcionamiento del hotel. Satisfacción de los clientes, calidad de la atención, rendimiento del equipo». Cada palabra era una puñalada en el corazón de Pedro. Informes mensuales. El dueño lo estaba siguiendo todo y él, Pedro, acababa de protagonizar el peor episodio de atención en la historia del establecimiento. El doctor Ricardo negó con la cabeza todavía incrédulo. «Juan, ¿por qué nunca me dijiste que habías comprado el Gran Palace?». «Prefiero mantener mis inversiones urbanas separadas de los negocios rurales», explicó Juan. «Además, me gusta evaluar cómo funcionan las cosas cuando nadie sabe quién soy. Es la mejor forma de ver la verdadera calidad del servicio». La frase golpeó a Pedro como un rayo. Juan había puesto a prueba el hotel a propósito y Pedro había fallado de forma espectacular en la prueba. Marcos todavía miraba el documento con fascinación. «¿Cuánto costó esa adquisición, si no es indiscreción?». «Fue una inversión considerable», respondió Juan diplomáticamente. «Considerable». Para alguien que hablaba de millones como si fueran céntimos, considerable significaba una fortuna astronómica. Pedro tuvo que sentarse en una silla cercana antes de que sus piernas cedieran por completo. «Y lo más interesante», continuó Juan guardando el documento en la carpeta, «es que todos los meses recibo informes sobre la excelente calidad de atención de nuestro gerente general». Pedro sintió que la sangre se le helaba en las venas. Los informes, él mismo escribía esos informes, llenándolos de elogios a su propio trabajo, inventando historias sobre clientes satisfechos y servicios excepcionales. «Informes muy creativos», añadió Juan con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Toda la recepción observaba ahora a Pedro como si fuera un espécimen raro en un zoológico. La humillación era completa, total, devastadora. Había sido pillado no solo maltratando a un cliente, sino maltratando a su propio jefe mientras mentía sistemáticamente sobre su rendimiento profesional. «Señor Juan», murmuró Pedro, con la voz saliendo como un susurro desesperado. Yo no lo sabía. Por favor». Juan lo observó por un largo momento,
sus ojos tranquilos estudiando al hombre que había intentado humillarle públicamente. Toda la recepción esperaba en silencio tenso lo que vendría después. La justicia había llegado y ahora era la hora del juicio final. El silencio en la recepción era ensordecedor. Todos los presentes contenían la respiración, esperando ver cómo Juan manejaría la situación. Pedro estaba visiblemente destruido, sus manos temblaban mientras aguardaba el veredicto que definiría su futuro. Juan caminó lentamente alrededor del mostrador, sus pasos resonando en el mármol, como las campanadas de un reloj, contando los segundos finales de la carrera de Pedro. Cuando finalmente se detuvo frente al gerente, sus ojos estaban tranquilos, pero cargaban el peso de una decisión ya tomada. «Pedro», dijo Juan, con la voz suave, pero firme. «Hace 3 años, cuando adquirí este hotel, tenía una visión. Quería crear un lugar donde todas las personas fueran tratadas con dignidad y respeto, independientemente de su apariencia u origen». Pedro tragó saliva, incapaz de encontrar palabras. «Le contraté porque creí en sus cualificaciones técnicas, pero lo que presencié hoy es algo que va contra todo lo que este establecimiento debería representar». El doctor Ricardo y Marcos observaban en silencio respetuoso. Los otros huéspedes se habían acercado discretamente, formando un semicírculo alrededor de la escena. Hasta los empleados, recepcionistas, vigilantes, personal de limpieza habían detenido sus actividades para presenciar ese momento histórico. «Usted no solo me ha faltado al respeto como cliente», continuó Juan. «Usted ha revelado un carácter que no puede representar los valores de este hotel. ¿Cómo trataría a otros huéspedes que llegaran con ropa sencilla, familias trabajadoras, ancianos jubilados que ahorraron para una ocasión especial?» Cada pregunta era como una hoja, cortando lo que quedaba de la dignidad profesional de Pedro. Intentó hablar, pero solo sonidos ininteligibles salieron de su garganta. «¿Pero qué es lo que más me decepciona?». La voz de Juan adquirió una firmeza que hizo a toda la recepción prestar aún más atención. «Son los informes que enviaba mensualmente, informes repletos de información falsa sobre su propio rendimiento mientras trataba a los clientes de esta manera». Pedro cerró los ojos, sabiendo que su carrera había llegado a su fin. Cuando los abrió de nuevo, encontró la mirada serena de Juan. «Por favor, señor Juan», murmuró finalmente con voz quebrada. Yo tengo familia, necesito este empleo». Juan asintió lentamente. «Sé que tiene familia, Pedro, y es precisamente por eso que le daré una oportunidad». Un murmullo de sorpresa recorrió la recepción. Pedro levantó los ojos. Una chispa de esperanza brillando en la desesperación. «¿Una oportunidad?», repitió apenas creyendo lo que oía. «Será transferido», anunció Juan con calma. «A nuestra finca en Uberaba. Comenzará como asistente administrativo con salario ajustado a la nueva función. Allí aprenderá sobre humildad, trabajo honesto y cómo tratar a todas las personas con respeto». La propuesta era simultáneamente un castigo y una oportunidad de redención. Pedro sería rebajado drásticamente, pero mantendría un empleo y la posibilidad de reconstruir su vida. «Si en un año demuestra que ha cambiado de verdad», continuó Juan, «podremos conversar sobre su vuelta al sector hotelero, pero en una posición donde aprenda a servir, no a humillar». Pedro asintió vigorosamente, lágrimas de alivio y vergüenza surcándole el rostro. «Sí, señor, sí, acepto. Gracias por la segunda oportunidad». Juan se giró hacia la recepcionista Ana, que había observado toda la escena con los ojos muy abiertos. «Ana asumirá temporalmente la gerencia», anunció. Observé cómo intentó mantener la cortesía incluso en una situación embarazosa. «Eso demuestra carácter». Ana se quedó boquiabierta, apenas pudiendo creer la inesperada promoción. «Gracias, señor. Haré lo mejor que pueda». «Estoy seguro de que lo hará», sonrió Juan. «Y la primera decisión que quiero que tome es una política clara. En este hotel, todos los clientes serán tratados con el mismo respeto, independientemente de su apariencia». «Sí, señor. Será un placer implementar esta política». El doctor Ricardo se acercó, claramente impresionado con la forma en que Juan había manejado la situación. «Juan, siempre me sorprendes». Muchos hombres en su posición simplemente despedirían al empleado. «El despido sería el camino fácil», respondió Juan. «Pero no enseña nada».
Pedro aprenderá en la práctica que el verdadero éxito viene del carácter, no de la arrogancia. Marcos negó con la cabeza con admiración. Por eso es tan respetado en los negocios, Juan. Usted ve más allá de lo obvio. Juan recogió sus 800 euros del mostrador y se los ofreció a Ana. Úselo para una formación sobre atención excepcional para todo el equipo. Quiero que este episodio sea el último de este tipo. Se hará, señor. Pedro se acercó tímidamente. Señor Juan, ¿cuándo debo presentarme en Uberaba? El lunes, respondió Juan. Mi casero, don Manuel, le enseñará lo que significa trabajo honesto. Tiene 70 años y más sabiduría que muchos ejecutivos que he conocido. Pedro asintió, por primera vez, mostrando humildad genuina. Gracias por la segunda oportunidad, señor. Prometo que no se arrepentirá. Juan puso una mano en el hombro del exgerente. Pedro, todos merecen una oportunidad de redención. Lo que haga con esa oportunidad depende enteramente de usted. El doctor Ricardo sonrió y se dirigió a los huéspedes que observaban. Señoras y señores, acaban de presenciar cómo un verdadero líder resuelve conflictos con justicia, pero también con misericordia. La recepción irrumpió en aplausos espontáneos. Huéspedes, empleados, incluso personas que se habían detenido en la acera para observar el movimiento a través de las puertas de cristal, todos aplaudieron esa demostración extraordinaria de sabiduría y humanidad. Juan se puso de nuevo el sombrero y cogió su maleta de cuero. Bueno, dijo al doctor Ricardo y a Marcos, ¿qué tal si subimos? Tenemos una subasta que planear para mañana. Y todavía necesito revisar algunos detalles de los lotes. Mientras los tres se dirigían al ascensor, toda la recepción seguía observándolos con admiración. Juan había transformado lo que podría haber sido una simple venganza en una lección de vida para todos los presentes. La verdadera justicia no solo se hizo, sino que se sirvió con sabiduría, compasión y la grandeza de quien entiende que el verdadero poder reside en elevar a los demás, no en humillarlos. Y así, el sencillo ganadero enseñó a todos que la verdadera riqueza se mide no por el dinero en el banco, sino por el tamaño del corazón y la forma en que tratamos a nuestros semejantes. El carácter no se compra con dinero, se construye con dignidad. La riqueza de verdad es cómo tratas a quien no necesita impresionarte. ¿Alguna vez has subestimado o juzgado a alguien por su apariencia? Cuéntanos en los comentarios lo que has aprendido con esto. Si el giro de Juan te ha hecho replantearte actitudes, dale al me gusta ahora y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo vídeo.